sistema en red, como se le conoce. Entonces dice, cuando un sistema de flujo en tuberías tiene 3 ramas o más, se lo denomina red. Las redes son indeterminadas porque hay más factores desconocidos que ecuaciones independientes que los relacionen. Por ejemplo, en la figura hay 3 velocidades desconocidas en cada una de las tuberías. Desconozco la velocidad en A, desconozco la velocidad en B y también desconozco la velocidad en C. Entonces, las ecuaciones disponibles para describir el siguiente sistema es estas que tenemos aquí. Sabemos que el caudal en el punto 1 va a ser igual al caudal en el punto 2 y la suma del caudal en A, en B y en C debe de ser igual al caudal en el punto 1 y al caudal en el punto número 2. También conocemos que la pérdida desde el punto 1 hasta el punto 2 debe de ser igual a la pérdida que hay en la parte en A, en la parte en B y en la parte en C. Entonces, el valor de la pérdida menor va a ser igual a cada una de estas líneas de manera independiente. Entonces, se requiere una tercera ecuación independiente para resolver de manera explícita las 3 velocidades y no se dispone de ninguna ecuación. El siguiente personaje, Hardy Cross, desarrolló un enfoque racional para completar el análisis de un sistema como el que se muestra en la figura, empleando un procedimiento de iteración, hacer cálculos por iteraciones. Este procedimiento converge rápidamente en los caudales correctos. Aún se requieren muchos cálculos, pero se puede configurar de manera ordenada para usarlos en una calculadora o una computadora digital. En nuestro caso, pues en una hoja de cálculo. La técnica de Cross requiere que los términos de pérdida de carga para cada tubería en el sistema se expresen de la siguiente forma. La pérdida, tanto para la rama A, para la rama C, y la rama B, deben usar esta ecuación. La pérdida va a ser igual al coeficiente por el caudal elevado a la n, donde K es una resistencia equivalente al flujo para toda la tubería en cada una de las ramas. El caudal, pues bueno, Q es el caudal en la tubería o el flujo volumétrico, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, recuerde que tanto las pérdidas por fricción como las pérdidas menores son proporcionales a la carga de velocidad por cada una de las ramas. Luego, usando la ecuación de continuidad, podemos expresar la velocidad en términos del caudal volumétrico, es decir, lo siguiente: la velocidad es igual al caudal entre el área, o el caudal es igual a velocidad por área. Entonces, despejando la velocidad, tenemos que la velocidad es igual al caudal entre el área. Y bueno, si tenemos este término al cuadrado, pues para que no se afecte la ecuación, elevamos el caudal y el área también al cuadrado. Entonces, mucho ojo con lo que tenemos aquí. En algún momento yo puedo sustituir el valor de la velocidad en la ecuación de la energía. Por eso es que estoy usando este término aquí al cuadrado. Entonces, esto permitirá el desarrollo de una ecuación de la forma que muestra la siguiente forma. Acuérdate que Hardy Cross nos proponía que la pérdida es igual a K por Q a la N, o el caudal a la N. Entonces, la técnica de iteración cruzada requiere que se realicen estimaciones iniciales del caudal volumétrico en cada una de las ramas del sistema. Dos factores que ayudan a realizar estas estimaciones son las siguientes. En cada unión de la red, la suma del flujo hacia la unión debe de ser igual al flujo hacia afuera, ¿sale? El punto número 2 dice que el fluido tiende a seguir el camino de menor resistencia a través de la red. Por lo tanto, una tubería que tenga un valor menor de K llevará un caudal más alto que las que tengan valores más altos. Entonces, la que tenga el valor de K más bajo es la que va a llevar la mayor cantidad de flujo. Entonces, antes de comenzar el proceso de iteración, la red debe dividirse en un conjunto de circuitos cerrados. La figura muestra una representación esquemática de un sistema de 3 tubos como el que se muestra en la figura anterior. Aquí podemos ver, mira, es lo mismo, tenemos la rama A, la rama B y la rama C. Aquí nada más hay que notar algo importante que vamos a describir a continuación. Las flechas punteadas, estas que ustedes están viendo aquí, dibujadas en el sentido de las agujas de reloj, ayudan a definir los signos de los caudales y las pérdidas de carga, ¿sí? Las pérdidas menores en cada rama, en las distintas tuberías de cada círculo, de acuerdo con la siguiente convección. Si el flujo en una tubería dada de un círculo es en sentido de las agujas de reloj, Q y H son positivos, ¿sí? Nada más si esto va en sentido de las agujas del reloj. En ese sentido, si el flujo viene en este sentido, tanto el caudal como la pérdida deben de ser positivos. En caso contrario, si el flujo es en sentido antihorario, o sea que vaya de esta manera, como lo estás viendo aquí, y vaya en contra, ¿sí? Que vaya de esta forma, en sentido antihorario.
Entonces, en ese caso, el caudal y el valor de la pérdida deben de ser negativos. Entonces, prestar mucha atención cuando estamos nosotros calculando las secciones que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, aquí viendo, la rama A, por como vemos que va el flujo, va siguiendo un sentido horario, ¿sí? Va siguiendo un sentido horario de esta forma, ¿sí? Mientras que la rama B se está desplazando de esta manera, por lo cual estaría trabajando en sentido antihorario con respecto a la rama en A. Por otro lado, por la parte inferior, analizando la parte de abajo, podríamos ver que el caudal en B está tomando un sentido horario, ¿sí? Un sentido horario de esta forma, mientras que el caudal o la parte C de la rama C está funcionando con un sentido antihorario. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí cuando trabajemos estos datos, ya que B va a ser muy importante si se trabaja en la sección 1 o en la sección 2. Entonces, todo esto de aquí va a ser la sección 1 y todo esto de aquí va a ser la sección 2. Entonces, sección 1 hace referencia a la rama A y B. La sección 2 hace referencia a la rama B y C. Entonces, mucho ojo con esto más adelante. Entonces, para el circuito 1 de la figura, tanto HA y QA son positivas y HB y QB son negativas por el sentido que te decía. Esto lleva sentido horario y esto de aquí lleva sentido antihorario. ¿Sale? Los signos son críticos para el cálculo correcto de los ajustes de los caudales volumétricos indicados por el delta Q, la diferencia de caudal, que se produce al final de cada ciclo de iteración. Ahorita vemos eso con calma. Observe que para la tubería B es común ambos circuitos. Entonces, para acá va a ser negativo y para el circuito 2 va a ser positivo, ¿sale? Por lo tanto, los ajustes de delta Q para cada circuito deben aplicarse al caudal en esta tubería. Hay que tener mucho cuidado en esa sección, nada más. Bien, ¿qué cosa nos dice la técnica de Cross para el análisis de redes de tubería? Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Dice Cross que podemos resolver esto o hacer estas iteraciones de la siguiente forma. Dice el punto número 1. Exprese la pérdida de energía en cada tubería de la forma que la pérdida es igual al coeficiente por el caudal al cuadrado. Ese es el primer punto, lo primero que debemos hacer. Después dice, suponga un valor para la tasa de flujo en cada tubería, de modo que el flujo en cada unión sea igual al flujo que sale de la unión. Bueno, ese es el punto número 2. El punto número 3 dice, divide la red en una serie de circuitos cerrados. Ok. El paso número 4 dice, para cada tubería, calcule la pérdida de carga. ¿Sí? Entonces, para cada una de las ramas vamos a calcular la pérdida, utilizando el valor supuesto de Q. Aquí, ¿qué quiere decir? Vamos a proponer valores de caudales para cada una de las ramas que estemos trabajando. O sea, en 3, 4, 5, 6 ramas, vamos a suponer un valor de Q para cada una de ellas. ¿Vale? El punto número 5 me dice, continuando con cada circuito, súmela algebraicamente todos los valores de las pérdidas usando la siguiente convención de signos. Si el flujo es en el sentido de las agujas de reloj, H y Q son positivos. Si el flujo es en sentido antihorario, H y Q son negativos. Y la suma resultante se denomina delta H, la suma de las pérdidas, como mencionaba anteriormente el punto número 4. El punto número 6 me dice que calcule 2 por el coeficiente por el caudal. ¿Sale? El paso número 7 me dice que sume este resultado de los valores 2 por K por Q o 2 por el coeficiente por el caudal para cada circuito con la suposición de que todos son positivos y esta suma se denota como la sumatoria de 2 por K por Q o 2 por el coeficiente por el caudal. ¿Sale? Entonces ahí está. Ojo con estos puntos. La sumatoria de estos siempre tiene que ser positivos y en estos posiblemente haya un valor negativo según el sentido que tenga el flujo. El punto número 8 me dice, para cada circuito, calcula el valor delta Q. ¿Cómo calculamos el valor delta Q? Pues delta Q va a ser igual a la suma de las pérdidas entre la suma de 2 por el coeficiente por Q. Entonces, de esta manera vamos a conocer nosotros este delta Q. Para cada tubería, punto número 9, calcular una estimación nueva de Q por medio de la siguiente expresión. Para calcular una nueva propuesta de Q, tiene que ser el valor de Q que propusimos originalmente menos el delta Q que nosotros calculamos, ¿sale? Entonces, esto se va a hacer una serie de pasos hasta que tengamos los valores que deseamos. Entonces, el paso número 10 es repetir los pasos del 4 al 8 hasta que delta Q del paso 8 se haga tan pequeño
que sea insignificante, o sea, que no haya mucha diferencia entre uno y otro, ¿sí? Entre los valores de Q propuesto y el valor de delta Q calculado. El valor de Q' se utiliza para la iteración siguiente, entonces ese valor va a ir pasando para cada una de las iteraciones que vamos a ir haciendo a lo largo del proceso. Bueno, tenemos un ejemplo, lo vamos a ver de manera hecho a mano, por así decirlo, y vamos a ver una manera de resolverlo en una hoja de cálculo. Este ejemplo para un sistema en red o un sistema, en este caso, de 3 ramas, dice lo siguiente. Determine el caudal volumétrico de agua a 15 grados Celsius a través de cada rama si hacia adentro y hacia afuera del sistema fluyen 600 litros por minuto, que es equivalente a 0.1 metros cúbicos por segundo por tubos de 2 pulgadas. Y podemos ver en el gráfico que son 2 pulgadas cédula 40, los tubos más grandes, este de aquí y este de acá son de 2 pulgadas, mientras que cada rama tiene una tubería de 1 pulgada cédula 40. Y también me está haciendo mención que los codos son estándar. Bueno, entonces con el paso número 1 del procedimiento, la pérdida de carga en cada tubería debe expresarse de la siguiente forma. La pérdida es igual al coeficiente por el valor del caudal al cuadrado. Entonces lo primero que vamos a hacer. Para la rama A, vamos a ver cuáles son todas las pérdidas que podríamos encontrar en la rama A. Podemos tener pérdidas por codos, si son codos estándar, ahí está. Y también tenemos un dispositivo de control de proceso, que también tiene un valor de 4. ¿Okay? Bueno, entonces, visto eso, vemos que la pérdida de carga total para la rama se debe a los 2 codos, este que está aquí y este que está aquí, cada uno con una LE entre D, un valor de 30, y eso lo podemos encontrar en las tablitas que ya te había proporcionado en el curso. También tenemos una pérdida debida a la restricción, esa que tenemos aquí, con un valor de K igual a 4. O sea, y la fricción en la tubería, no te olvides que también existe siempre la fricción en la tubería. Ten en cuenta que la longitud de esta tubería no va a ser 6, es mucho cuidado, te puedes ir con la finta que esto sea 6. De aquí a acá tenemos 3 metros y de aquí a acá tenemos 3 metros. Entonces, la longitud total de esta tubería debería de ser de 12 metros. Tenemos 6 más 3 son 9, más 3 son 12 metros. Mucho ojo con esta parte. Entonces, finalmente, la pérdida me queda HA, o en la rama A, la pérdida es 2 por la zona de fricción total o turbulencia total para el codo. Pues esto lo podemos encontrar en nuestra tablita, cédula 40, nueva y limpia, ¿no? Podemos ahí encontrar este valor. Ahí, lo vamos a ver más adelante. Y bueno, este número, pues que es el que corresponde a los codos, ¿sí? El LE entre D, que corresponde a los codos, estándar es 30, ¿sí? Y bueno, acuérdate que cada uno de ellos va a ser multiplicado por la carga de velocidad en la rama en A, ¿sale? Luego le sumamos más 4, que es la restricción que tenemos aquí, también multiplicado por la carga de velocidad, y finalmente las pérdidas por fricción, que ustedes lo conocen más bien como la ecuación de Darcy, ¿no? Pero bueno, esto de aquí son las pérdidas de fricción, donde el valor de L, te decía yo, que tiene que ser igual a 12. Entonces, el factor de fricción FA, este que tenemos aquí, para el flujo en la tubería depende del número de Reynolds y por lo tanto del flujo volumétrico. Ya sabes que si este flujo llegara a ser turbulento, pues aplicamos la ecuación para flujo turbulento para no estar usando el diagrama de Moody. El factor de fricción para el flujo en la tubería depende del número de Reynolds y por lo tanto del flujo volumétrico, lo que estábamos mencionando. Debido a que este es el objetivo del análisis de la red, en este momento no es posible determinar dicho valor en forma explícita. ¿Vale? Bueno, además, el flujo volumétrico en general será diferente en cada segmento del sistema de flujo, lo que resultará en valores diferentes del factor de fricción. Para cada una de las ramas habrá un valor de un factor de fricción completamente diferente. Entonces, en el análisis presente, se tomará en cuenta en eso, bueno, este valor del factor de fricción, después de suponer la magnitud de flujo volumétrico en cada tubería, un paso que es inherente en la técnica de Cross. Es importante conocer el factor de fricción en cada una de ellas y por consecuencia va a ser diferente en cada una de ellas. Se empleará el método de Swain-Jane, el factor de fricción en flujo turbulento. Entonces, con esta ecuación es fácil determinarlo y te digo, va a ser diferente para cada una de las ramas. Bueno, después se volverá a calcular los valores de los factores de fricción para cada intento conforme se mejora el valor del flujo volumétrico.
En primer lugar, se simplifica la ecuación para la pérdida en A. Acuérdate que siempre hay que manejar unas ecuaciones que sean lo más simple que podamos manejar, ¿sale? Efectuando los cálculos como sea posible. Y la pregunta es, ¿cuáles valores se pueden determinar? Porque decíamos que había unos que sí y otros que no. Entonces hay que ver cuáles sí y cuáles no. En la rama A, la longitud de la tubería es 12. Te decía yo, tenemos 3, 3 y 6, ¿no? Y para la tubería, es una tubería de diámetro nominal 25, cédula 40, que es perteneciente a una pulgada. Tiene un diámetro de 0.0266 metros y un área que podemos calcular directamente del apéndice F, que es de 5.574 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces, en esta tabla te decía yo que es el factor de fricción en la zona de turbulencia completa, pues vamos a buscar a una pulgada, lo que tenemos acá, diámetro nominal 25, el factor de fricción en la zona de turbulencia completa va a ser de 0.022. Sí, ahí está, de ahí sacamos ese valor y se puede encontrar que el valor es, pues, efectivamente 0.022 para una tubería de acero de diámetro nominal de 25 cédula 40 con un flujo en la zona de turbulencia completa. Ahí está ese valor, lo sacamos de esta tablita. Tenemos que el agua a 15 grados Celsius tiene una viscosidad cinemática de 1.15 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo que podemos tomar directamente del apéndice A. También es posible introducir el caudal volumétrico en la ecuación si se tiene en cuenta, como se indicó anteriormente, que la velocidad al cuadrado es igual al caudal al cuadrado entre el área al cuadrado. Entonces ahí en esa ecuación puedo hacer esa modificación y cambiar este valor por este que está aquí. Entonces, ahora sustituimos los valores en la ecuación para calcular la pérdida de la rama A y simplifique tanto como sea posible. Entonces, esta es mi ecuación 2 por el FAT, que aquí vale el valor que calculamos hace un momento, que es el valor de 0.022. Aquí no te olvides de esto, es la zona de turbulencia completa. Y bueno, simplemente lo que hacemos ahora aquí es sustituir esos datos. 2 por 30, pues son 60. Factorizamos la carga de velocidad de esta manera. Tenemos el 4, tenemos este valor que lo vamos a calcular con la ecuación de fricción para zona de turbulencia completa, la longitud en A y el diámetro. ¿Sí? Todo esto multiplicado por la carga de velocidad. Sustituimos la carga de velocidad por su equivalencia, caudal al cuadrado entre el área al cuadrado. Hacemos las ecuaciones correspondientes y que aplicamos la regla de la herradura, regla de sándwiches, medios con medios y extremos con extremos. O simplemente este de aquí pasa multiplicando a esta parte de acá. Y ahora la ecuación me queda de esta forma. Este valor ya lo conozco, lo podría sustituir para hacer más fácil la ecuación. Bien, sustituyendo esos valores, tenemos aquí, ya dividimos lo que era LA entre D, pues me da este valor de 451.12. ¿Sale? Entonces ahora sustituimos el área y sustituimos 2 veces la gravedad. Aquí está. Seguimos simplificando la ecuación. Me dijo el problema que trata de simplificar la ecuación lo más que puedas. Entonces aquí no pasa nada si yo factorizo el caudal. Simplemente dejo este 1. Acuérdate que como son fracciones, pongo un 1 aquí, los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo. Entonces me vuelve a quedar esto de aquí. No pasa nada si yo factorizo de esta manera. Sustituyo este valor, que lo encontré en tablas, 0.022, hacemos la multiplicación para hacerlo más pequeño y después me va a quedar nada más en función de este que tengo aquí. Aquí hago la división de 1 entre lo que está acá y me queda este valor que está aquí. Lo que estoy haciendo es simplificar la ecuación. Entonces vamos a tener el resultado acá, 5.32 más el factor de fricción por 451.12 por 1.64 por 10 a la 5, segundos al cuadrado, bueno, todas las unidades correspondientes, ¿no? M a la 5, nada más chécate bien que todo esté conforme lo estás pidiendo. Aquí me queda la cuarta, más 1 me queda a la 5. Entonces los segundos quedan al cuadrado. Por regla de la herradura, pues ya sabes que pasan a la parte de arriba. Ten mucho cuidado con esa parte, ¿sale? Seguimos simplificando esta expresión hasta que pues lo veamos de manera más simple. En este caso, pues aquí, hasta aquí podemos llegar porque no conocemos todavía este valor que está aquí. Una vez que lo conozcamos, reemplazamos aquí y simplificamos todavía más esta expresión. Y bueno, entonces para calcular el número de Reynolds, recuerda que es la velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática. Si usas la viscosidad dinámica, no hay ningún problema. Velocidad, diámetro, densidad y viscosidad cinemática, ¿no? Entonces, dinámica, perdón. El caso de la viscosidad que ocupes, pues va a ser la ecuación. En este caso, se nos hace más fácil trabajar con la viscosidad cinemática. Y entonces, pues con esta ecuación podemos calcular el número de Reynolds. Pero aquí hay algo especial. No conocemos la velocidad en ninguna de las ramas, pero podemos dejar a este valor
en función del caudal entre el área. El caudal sí lo conozco porque lo estoy proponiendo y el área también la podría conocer porque es el área de la tubería que puedo sacar directamente de mi apéndice. Entonces, sustituyendo la velocidad es igual a caudal entre área, la expresión me queda caudal por diámetro entre área por la viscosidad cinemática. Sustituimos los valores que conocemos el diámetro, conozco el área y conozco la viscosidad cinemática y puedo dejar el número de Reynolds en función del caudal, ¿sale? De esta manera simplificando la ecuación. Una vez que yo ya proponga mi valor propuesto para el caudal en A, que de eso se trata, proponer valores hasta que nos llegue un valor correcto. Entonces aquí ya con eso sustituyo este valor y voy a tener el número de Reynolds para la rama A, B y C. Entonces, para la tubería de acero necesitamos conocer la de 1 pulgada, su rugosidad relativa. Esto también lo podemos encontrar en tablas. Acero comercial para el sistema internacional es 4.6 por 10 a la menos 5 metros. El diámetro ya lo conocíamos del apéndice F, que es 0.0266 metros. Y me va a dar una rugosidad de 578.2608. Pues ahora deben crearse expresiones para las pérdidas de carga en otras tuberías, en HB y en HC, utilizando procedimientos similares. Entonces vamos a ver qué pérdidas tenemos en B y qué pérdidas tenemos en C. Entonces, observe que en las ramas B y C, el tamaño de tubería es el mismo que en la rama en A. Ya te decía yo, las 3 ramas tienen 1 pulgada de diámetro, ¿no? Entonces ahí está. Para la rama en B, aquí lo podemos ver, tenemos una pérdida por restricción, que es esta que está aquí, y nada más, no te vayas con la finta de esta T que tenemos aquí, simplemente va a ser en esta tubería la pérdida por restricción y la pérdida por fricción en la tubería, que es esta que tenemos acá. Y bueno, ya sabes que esto hay que factorizarlo y simplificar lo mejor que podamos. También hay que sustituir este valor por el caudal al cuadrado entre el área al cuadrado y ir simplificando la ecuación. Mira, aquí factorizamos la carga de velocidad y seguimos simplificando. Entonces, es posible introducir otra vez el caudal como se hizo anteriormente. Ya te acuerdas de esto, ¿no? Simplemente sustituir, ir resumiendo esto de acá y bueno, finalmente la expresión me va a quedar de esta manera. LB, aquí sí hay efectivamente 6 metros, es la misma distancia, aquí también hay 6 metros, no más, solamente 6 metros, ahí está, entre el diámetro. El área la conozco, 2 veces la gravedad también la conozco, entonces puedo sustituir aquí, sustituir acá, y lo que puedo hacer es simplificar todavía más esta expresión. Entonces no te pierdas, aquí nada más factoricé el valor de la velocidad entre 2G, cambié el valor de la velocidad por esta expresión. Luego hice la regla de la herradura, medios con medios, extremos con extremos, y me quedó de esta manera. Después sustituí los valores conocidos, que es el valor de la longitud en B, que es de 6 metros, y el diámetro que ya conocía. Este valor de 8 viene de la restricción, ¿sale? Y bueno, ya tenemos esta expresión. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente ya simplificado, ya dividiendo 6 entre el diámetro, me queda 8, más el factor de fricción que aún no conozco, pero lo puedo determinar con la ecuación para flujo turbulento, ¿sale? Entonces me va a quedar esta expresión que está aquí. Una vez que conozca, sustituyo aquí y multiplico por el caudal supuesto en B. Ahora, analizando las pérdidas en C, tenemos las mismas pérdidas que el caso de A excepción que la restricción va a ser de 12. Ese es el único cambio. Lo demás sigue siendo lo mismo que la ecuación en A. Entonces tenemos 2 codos, ahí están los 2 codos. Tenemos la restricción, aquí está, y tenemos la pérdida por fricción, que es esta que está aquí. Y aplicamos lo mismo, factorizamos la carga de velocidad en C y después sustituimos esta por el caudal al cuadrado entre el área al cuadrado. Ahí lo vamos viendo paso a paso. También la distancia aquí, o la longitud, van a ser 12 metros. También es el mismo caso que está aquí, a excepción de esta restricción. ¿Sale? Ahí está, sustituimos de la misma manera que lo hicimos en la rama en A, y la ecuación nos queda finalmente de esta manera. Y esta sería la ecuación más simple. Aún así me faltaría conocer el factor de fricción, que lo vamos a hacer con la ecuación. Entonces, las ecuaciones se utilizarán en los cálculos de las pérdidas de carga a medida que continúe el proceso de iteración de Cross. ¿Sale? Entonces, cuando se conocen o se suponen los valores para los factores de fricción, las ecuaciones de pérdida de carga se pueden introducir a la siguiente ecuación, ¿sí? La pérdida es igual al valor del coeficiente por el caudal elevado a la n. En nuestro caso, como decía Cross, el procedimiento, pues va a quedar el caudal al cuadrado. Entonces, a menudo es satisfactorio suponer valores razonables para los diversos factores de fricción, porque los cambios menores tienen poco efecto sobre la distribución de flujo y la pérdida de carga total.
Sin embargo, se mostrará el procedimiento de solución más completo en el que se calculan los nuevos factores de fricción para cada tubo en cada ensayo. Eso es una suposición. Tú puedes suponer estos factores sin ningún problema, pero queda la duda de que sea correcto y entonces tienes que estar iterando y comprobando con tu diagrama de Moody hasta que llegues a un término aceptable. Bien, el paso número 2 del procedimiento pide la estimación de la rapidez de flujo volumétrico en cada rama. Entonces la pregunta es, ¿cuál debería de tener el mayor caudal y cuál el menor? Depende mucho del valor de K, como habíamos mencionado anteriormente. Bueno, aunque los valores finales encontrados para los factores de fricción podrían afectar las magnitudes de las resistencias, parece que la tubería en B tiene menor resistencia y por lo tanto debe de conducir mayor flujo. ¿Por qué? No hay tantas pérdidas ahí, más o menos el valor de K es bajo. Si te das cuenta, prácticamente el valor de K es 8 más el valor de K de la parte de la fricción. Entonces ahí el valor de K es más bajo que los demás, por lo tanto debería tener un mayor caudal ahí, según nuestra suposición. La tubería C tiene la mayor resistencia y debería conducir el menor flujo. ¿Sale? Entonces son posibles muchas estimaciones diferentes para los caudales, pero se sabe que el caudal en A más el caudal en B más el caudal en C es igual al caudal en el punto 1 y este también va a ser igual al caudal en el punto 2. Nuestro problema me decía que el caudal total de esto en metros cúbicos por segundo era 0.01 o 600 litros por minuto. Entonces, lo que hacemos aquí es suponer una serie de caudales. Nada más ten mucho cuidado que la suma de los tres me den ese 0.01 o que me den los 600 litros por minuto. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Para caudal en A es una suposición, la que tú quieras. En este caso vamos a suponer 0.0033 metros cúbicos por segundo para A. Para B vamos a suponer 0.0036 metros cúbicos por segundo. Y para C vamos a suponer 0.0031 metros cúbicos por segundo. Si tú haces la suma de estos tres caudales, efectivamente me dan 0.001 metros cúbicos por segundo. Entonces todo tiene que cuadrar, todo tiene que ser exactamente correcto. Todo te tiene que dar el caudal de entrada y el caudal de salida. ¿Vale? Que básicamente el punto 1 y el punto 2, el caudal es exactamente el mismo. El paso 3 del procedimiento ya se muestra en la figura donde me dice que hay que tener en cuenta si esto va en sentido horario o esto va en sentido antihorario de cada una de ellas. Ya lo habíamos mencionado, en este caso esto es sentido horario y en este caso es sentido antihorario para la sección 1. Para la sección 2, el valor de B tiene que ser positivo porque es sentido horario y el valor de C tiene que ser negativo porque es sentido antihorario. Entonces, para completar el paso número 4, se requieren los valores de factor de fricción en cada tubería. Con los valores supuestos para los caudales, se puede calcular el número de Reynolds. Entonces, el número de Reynolds, pues bueno, ya sabíamos el valor que teníamos estimados en términos de del caudal. El valor que teníamos aproximadamente del número de Reynolds era 4.1497 por 10 a la 7 multiplicado por el caudal. En este caso, el caudal que nosotros supusimos para A era de 0.0033. Hacemos la multiplicación, tenemos un número de Reynolds de 1.3694 por 10 a la 5. Calculamos para B y calculamos para C. Entonces, para B tenemos 1.4938 por 10 a la 5 y para C tenemos 1.2864 por 10 a la 5. Y ahí tenemos el número de Reynolds para cada una de las ramas. Ahora, con la ecuación para conocer el factor de fricción, sustituimos el caudal y el número de Reynolds. ¿Sale? ¿Te acuerdas de esta ecuación? Es la que hemos estado ocupando a lo largo del curso. La rugosidad relativa ya la calculamos también hace un momento, entonces yo necesito la rugosidad relativa que va a ser fija para cada una de las ramas y el número de Reynolds que va a ir cambiando pues para cada una de ellas y con eso voy a tener yo un valor del factor de fricción para cada una de las ramas. ¿Sale? Entonces, para la rama A voy a tener un valor aproximado de 0.02412. Ya saben, nada más sustituir los valores de la rugosidad y del número de Reynolds. ¿Sale? Entonces, eso para A. Para B tenemos lo siguiente, que es 0.02401. Y finalmente, para C tenemos lo siguiente. Para C va a ser un valor de 0.02421. ¿Vale? Entonces ahí tenemos los factores de fricción para cada una de las ramas. Simplemente hay que sustituir en el término de las pérdidas. Entonces, estos valores son bastante cercanos en magnitud y tal precisión puede no estar justificada. Sin embargo,
con mayor disparacidad o mayor separación que haya entre las tuberías de red, se producirán diferencias, perdón, más considerables y la exactitud de la técnica de iteración dependerá de la precisión de la evaluación de los factores de fricción para calcular los valores de los coeficientes en cada una de las ramas. Entonces, aquí tenemos la pérdida, ¿te acuerdas de esto? Ahora yo ya puedo sustituir este valor por el valor que encontré hace un momento para A. Y entonces, el valor de K sería toda esta parte que tú estás viendo aquí, todo esto de aquí sería el valor de KA, ¿sale? Entonces, ahí tenemos esa parte. Vamos a seguir simplificando, ya conocemos este valor que está aquí, lo sustituimos, multiplicamos este por este que está acá y me va a dar este valor que ustedes están viendo ahí, ¿sale? Entonces, simplemente estamos sustituyendo en estos valores, ¿sale? Entonces, no hay nada nuevo, no hay nada raro. Aquí tenemos para la rama A, aquí tenemos para la rama en B y aquí tenemos para la rama en C, ¿sale? Entonces, ahí vamos a tener cada uno de ellos. Bien, entonces, para la rama A, te decía yo, que todo esto que está en azul es el valor de K. Entonces, todo lo que está en azul es el valor de K. Entonces, esto me va a ayudar a determinar cuánto vale K. Ahorita olvidémonos un poquito del caudal. Entonces, todo esto es K. Entonces, aquí decimos que esto es K. Entonces, va a ser 5.32 más el factor de fricción por 451.12 por 1.64 por 10 a la 5. Simplificamos toda esta expresión. Lo que hacemos es calcular todo esto que tenemos acá. Aquí lo vamos haciendo por partes. Aquí nada más sustituí el valor de FA, hacemos la multiplicación, sumamos esto y multiplicamos por esto que está aquí. Por lo tanto, el valor de K va a ser 2.6576 por 10 a la 6. Y entonces, sustituyendo esto de acá, el valor de K, HA es igual a K por Q al cuadrado. Eso me decía mi ecuación, también empezando a ver la resolución. Pues ya tengo el valor de K y ahora este valor de Q también lo conozco. Simplemente hay que elevarlo al cuadrado y con eso conozco la pérdida en A. Vamos a ver, vas a ver ahorita qué va a pasar, algo muy chistoso que va a estar complicado de entender, hay que poner un poquito de atención. Si necesitas volver a ver los pasos anteriores, pues regresa al video y trata de entender lo más que puedas. Es un poquito complicado, pero no es imposible de entender. Entonces reemplazamos el valor ahora de el caudal en A, que es 0.033 al cuadrado. Y esto me va a dar una pérdida de 28.9412 metros en A. Para la rama B hacemos exactamente lo mismo. Todo esto que está aquí es el valor de K. Entonces lo que vamos a hacer aquí nada más sustituir este de aquí, realizar las operaciones correspondientes y vamos a obtener un valor de K de 2.2007 por 10 a la 6. ¿Sale? Y entonces me va a quedar que la pérdida en B va a ser 2.2007 por 10 a la 6 por el caudal en B elevado al cuadrado. Y ahí está, tenemos para HB. Y ahora vamos a calcular para HC. ¿Vale? Ahí está. Bueno, ya sustituyendo el valor del caudal. Para la rama C tenemos lo siguiente. Ya sabes que toda esta parte de aquí es el valor de K. Pues simplemente calculamos el valor de K sustituyendo el factor de fricción para C. ¿Sale? Sumamos aquí, multiplicamos por esto y vamos a tener que el valor de K para la rama C es de 3.9766 por 10 a la 6. El término HC va a ser finalmente 3.9766 por 10 a la 6 multiplicado por el caudal en C al cuadrado. Y ahora, pues simplemente sacamos que el valor de HC va a ser igual a 38.2151 metros. Y eso es lo que tenemos como pérdida en C. ¿Sale? Y bueno, ya sabes, el paso 4 me decía que era finalmente conocer todos los valores de los coeficientes. Y ahora, pues he terminado el paso 4 porque ya conozco todos los valores de estos coeficientes. Entonces, ahora realizamos el paso 5. Entonces, para el circuito 1, tenemos que hacer la suma de sumatorias para la pérdida en A, que es de 28.9412 metros, menos, ¿por qué menos? Porque va en el sentido antihorario B. La rama B iba en sentido antihorario, por eso es que aquí es menos. Yo sé que esto es una sumatoria, pero por el sentido de que HB va en sentido antihorario, este es negativo. Entonces hacemos esa resta y tenemos que el valor de la sumatoria en H1 es de 0.4198 metros. Una vez que tenemos eso para el circuito 1, calculamos para el circuito 2, donde tiene que ver B y C. Recuerda que para el circuito 2, la rama B es positiva y la rama C es negativa. Entonces vamos a tener que es 28.5214 menos 38.2151 y eso me va a dar un valor de menos
9.6937 metros. Y ya tenemos entonces para el circuito 1 y para el circuito 2. Ahora puedo conocer ese famoso delta Q, todavía no, me hace falta calcular la sumatoria de 2 por K por Q. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo que hacemos ahora es el paso 6. Dice, a continuación se presentan los valores correctos para las tres tuberías. Y te decía yo, es multiplicar 2 por K por Q para cada una de las ramas. En este caso es 2 por 2.6576 por 10 a la 6 por 0.0033 y eso me da igual a 17.540.16. Ahora, para la rama en B es 2 por 2.2007 por 10 a la 6 por 0.0036 y esto es igual a 15.845.04. Calculamos para C de la misma manera y tenemos un valor de 24.654.92. Entonces ahí tenemos ya este cálculo para cada una de esas ramas. También dice aquí una nota que pueden presentarse diferencias de redondeo, o sea, muchos pueden decir, no sé, por ejemplo, aquí pueden redondear, exagerando, quiero exagerar a 25,000, supongamos, pero nosotros evitemos el redondeo, tratemos de trabajar con los datos que hemos estado manejando, con los datos fijos, ¿sale? Entonces ahí están estos valores y ahora sí puedo calcular pues el paso número 7 y el paso número 7 me dice que es la suma de los resultados en 2K1, que va a ser los resultados en A y los resultados en B. Aquí, ojo, una parte de mi resolución decía que los dos tendrían que ser positivos y sumarse. Entonces, sumo los resultados y voy a tener que para la sección 1 voy a tener 33.385.2 para la sección 1 y para la sección 2 voy a tener 40.499.96. Y ahora con esto yo ya puedo conocer mi delta Q para la sección 1 y para la sección 2 sin ningún problema. Entonces, ahora se puede calcular el ajuste de los caudales delta Q para cada circuito con base en el paso número 8. Y el paso número 8 me dice que el delta Q es igual a la sumatoria de las pérdidas entre la sumatoria de 2K por Q en la sección 1 para el caso del circuito 1. Y vamos a tener un resultado de delta Q de 1.2574 por 10 a la menos 5. Para el circuito 2 vamos a tener un resultado de menos 2.3935 por 10 a la menos 4. Y ahí están mis resultados de delta Q y delta Q1 y 2. Entonces, aquí hay que sacar un porcentaje que no muestra ni el libro ni el procedimiento. Ese porcentaje se saca dividiendo delta Q entre Q. ¿Sí? Y ahí vamos a tener más o menos cuánto es el error que tenemos en esta parte. El error tiene que ser menor al 1%. Entonces, si estamos por arriba del 1%, es por esa razón que vamos a seguir iterando hasta que el valor sea menor al 1%, o sea, casi insignificante. ¿Sale? Bien, los valores para delta Q son estimaciones del error en los valores supuestos originales de Q. Entonces, esta propuesta que hicimos está incorrecta. ¿Qué se procede a hacer? Bueno, se recomienda repetir el proceso hasta que la magnitud delta Q sea menor al 1% del valor supuesto para Q. O sea, debe ser un error muy pequeño. Entonces, ese valor no es correcto. Entonces, como no es correcto, existen circunstancias especiales que pueden justificar el uso de un criterio diferente para ajustar delta Q. Entonces, ahora es posible completar el paso número 9 y el paso número 9 me decía calcula un nuevo valor del caudal para A. Pero esto ya se hace de la siguiente manera. Ese nuevo valor o para la siguiente iteración el valor del caudal en A va a ser igual al valor que yo propuse originalmente en mi primera iteración menos el resultado de delta Q. Y entonces vamos a tener 0.0033 menos 1.2574 por 10 a la menos 5. Y mi nuevo valor de A en la rama A, el caudal en la rama A, va a ser de 0.003287 metros cúbicos por segundo. Ese es mi nuevo valor. Pero presta atención en lo siguiente. Dice, presta atención especial a los signos algebraicos. Eso es importante, ¿no? Vamos a calcular primero QC antes de QB. Entonces, ten mucho cuidado. Voy a calcular los extremos, la rama A y la rama C. Entonces, voy a calcular primero esta que está aquí. Y se calcula de la misma manera. En la sección 2 voy a tener el valor de QC menos el valor del delta Q2. Y me va a dar este resultado. Recuerda que QC está en sentido antihorario, por eso es que es negativo. Entonces,
Aquí, pues menos por menos da más, se va a hacer una suma y el resultado va a ser efectivamente menos 0.002960 metros cúbicos por segundo. Presta atención mucho en esta sección. Observe que QC es negativa porque fluye en dirección antihoraria por el circuito 2, ya lo habíamos aclarado. El cálculo para QC se puede interpretar como una indicación de que la magnitud de QC debe disminuir un valor absoluto. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Ahora sí, calculamos el nuevo valor de QB. Recuerde que la tubería B está en ambos circuitos. Mucho ojo con eso. Tanto en la sección 1 como en la sección 2 debe aplicarse para QB. Entonces, para el circuito 1 decimos que QB menos delta Q, como lo hicimos para A, es exactamente lo mismo, va a dar un valor de menos 3.6125 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Para el circuito 2 tendríamos que aplicar lo mismo que aplicamos para C, pues va a ser aquí el caudal en B menos el delta Q2. Entonces vamos a tener simplemente, aquí lo pongo positivo porque aquí en el circuito 2, el valor del caudal en B tiene que ser positivo porque es sentido horario. Entonces tenemos menos por menos da más y aquí va a haber un incremento de 3.8393 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Entonces tenemos dos valores completamente diferentes. La pregunta es cuál vamos a tomar. Y bueno, esto también se traduce en un aumento de QB, ¿sale? Entonces, yo tomaría otra opción que les voy a mostrar en la hoja de cálculo más adelante, pero bueno, así es como se debe de solucionar el problema según la metodología de Cross, que podemos hacer modificaciones, ¿por qué no? Y bueno, tenemos para el circuito 1 y para el circuito 2. Entonces, QB se incrementa realmente en un valor absoluto mediante la suma de la sección 1 y la sección 2. Es decir, QB, el nuevo valor de QB va a ser igual a 0.0036 más el valor de la sección 1 más el valor de la sección 2. Y entonces me va a dar un valor de 0.00385 metros cúbicos por segundo. Este es muy parecido al segundo dato. 3.83, pero como se hizo esa modificación, lo que hicimos aquí para calcular QB, pues simplemente dije que QB nuevo va a ser igual al delta Q1 más el delta Q2 positivos, ¿sale? Entonces ahí va a estar. Esa es la manera de cómo resuelve Cross. Ahorita vemos otra solución en la hoja de cálculo. Entonces me dice aquí, recuerda que la suma de los valores absolutos de los caudales presentes en los tres tubos debe de ser igual a 0.01 metros cúbicos por segundo o 600 litros por minuto, ¿sale? Entonces no nos debemos de equivocar y la suma de estos caudales siempre tiene que darme 0.01 metros cúbicos por segundo. Entonces se puede continuar con la iteración al utilizar QA', QB' y QC' como las nuevas estimaciones de los caudales y repetir los pasos del 4 al 8, ¿sale? Hasta que el error sea menor al 1%. Y entonces aquí el libro nos presenta, pues esas estimaciones, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo las haríamos? Porque realmente queremos saberlas hacer. Pero bueno, aquí en primera, mira, todo esto me enseñó a calcular el libro. Eso lo propuso, el número de reinos ya me dijo cómo, el factor de fricción con la ecuación, el valor de K, pues evaluando las pérdidas en cada una de las ramas, H, pues H es conocer el valor de K multiplicado por Q al cuadrado, y 2K por Q por la metodología de Cross, y la delta Q, que es el resultado de la suma de las pérdidas entre el resultado de 2KQ. Sí, esto me da este valor, pero nunca me dijo cómo calcular este porcentaje de cambio. Eso ahorita lo vemos en esta parte, ¿no? El chiste es que aquí tenemos valores más grandes del 1%. No importa que sean negativos, aquí el valor es mayor al 1%. Tiene que ser menor aquí y tiene que ser menor aquí al 1% para decir que esos son los caudales indicados. Y bueno, entonces hacemos una iteración, aquí nos resultó, lo que hacemos aquí ahora es decir que esta va a ser igual a esta menos este valor que está aquí y me va a dar un valor de 3.28 por 10 a la menos 3. Y hacemos otra vez todo el cálculo otra vez, sacamos la sumatoria de H, de 2KQ, volvemos a calcular delta Q y volvemos a ver para la sección 1 y sección 2 que pues los valores todavía siguen estando arriba del 1%. Entonces seguimos iterando. Vamos al paso número 3, ya hacemos lo mismo, ahorita te lo explico en el Excel. Igual tomo este valor, va a ser igual al Q propuesto menos el Q, el delta Q calculado, y tomamos ese valor en automático en una celda en Excel, me va a hacer estos cambios sin ningún problema. Y vemos aquí que todavía aquí está arriba del 1%, la sección 2. Tanto la sección 1 como la 2 tienen que ser menores al 1%, entonces este tampoco me va a servir. Hago una tercera iteración, lo mismo, este va a tomar el valor de este,
menos este que está aquí, va a ser los cálculos correspondientes y vamos a tener un valor que tanto por la parte de arriba de la sección 1 y la sección 2 son menores al 1%. Entonces yo puedo decir que estos caudales que están aquí son los caudales correctos en cada una de las ramas, y para calcularlos, pues simplemente yo lo que hago aquí es multiplicar estos valores que tengo aquí por 60,000 para tenerlos en litros por minuto. Sumo todos los caudales y tendría que darme un total de 600 litros por minuto. Y entonces ya habríamos encontrado pues los caudales que estamos buscando con la técnica de Cross. ¿Sale? Aquí me dice, observe que en el ensayo 4 o en la propuesta 4, los valores de delta Q están por debajo del 1% de los valores respectivos de Q. Y este es un grado adecuado de precisión. Entonces, te decía yo, ya que tengo los supuestos, simplemente los multiplico por 60,000 y ya tengo el caudal en A, que es 204.1 litros por minuto, en B, que es 227.1 litros por minuto, y el caudal en C, que es de 168.8 litros por minuto. Y entonces, sabríamos que el caudal total es igual a 600 litros por minuto y el problema estaría resuelto. Entonces, por último, vemos una nota. Dice una vez más, observe que las ramas tienen resistencias inferiores, conducen mayores caudales. Entonces, el caudal más grande es el que tiene la resistencia mayor. ¿Y cuál es este? La rama B que habíamos propuesto desde el inicio. ¿Cuál tiene el menor? El caudal en C, como lo habíamos propuesto hace un momento. Entonces, vamos a ver ahora esto en una hoja de cálculo, a ver qué pasa. Bien, aquí tenemos entonces una hoja de cálculo, tenemos el mismo problema, me dice, para el sistema que se muestra en la figura, este que está aquí, determine el caudal volumétrico del agua a 15 grados Celsius a través de cada rama, si hacia adentro y hacia afuera fluyen 600 litros por minuto por tubos de 2 pulgadas. Los de 2 pulgadas son los que se encuentran a los extremos y los que están trabajando en las ramas son de 1 pulgada, todos cédula 40. Y los codos también me dice que son estándar. Entonces, antes de irme aquí a las iteraciones, vamos a ver las condiciones de flujo, lo que me da el problema. Entonces, me dice que era agua a 15 grados Celsius. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es buscar en la tabla A1 el peso específico del agua a 15 grados. Buscamos aquí, es 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico y buscamos la viscosidad cinemática que decidimos utilizar. Para este caso es 1.15 por 10 a la menos 6. Ahí está. La densidad, en caso de que yo quisiera ocupar viscosidad dinámica, como te decía al comienzo de la presentación, pues simplemente aquí agarramos que son 1000. A 15 siguen siendo 1000. La viscosidad dinámica para este caso es 1.15 por 10 a la menos 3. Pascal por segundo. No te olvides de las unidades. Por otro lado, tenemos tubería de 1 pulgada o de diámetro abdominal 25, que es el que está aquí. Simplemente ya con mi tabla del apéndice F, la cédula 40, pues puedo determinar aquí el diámetro. El diámetro me lo da milímetros de 26.6, esto lo dividimos entre 1000 para obtener las unidades en metros. Y me da el área que es de 5.574 por 10 a la menos 4. De ahí tomamos estos valores que estamos colocando en nuestra tablita. Diámetro y área. Y ahora también, como tenemos una tubería cédula 40, podemos calcular el factor de fricción en turbulencia total. En este caso, vamos a tener un valor de aproximadamente 0.022, es que tenemos aquí. Factor de fricción en la zona de turbulencia completa para tubería de acero comercial, cédula 40, nueva y limpia, lo que te comentaba hace un momento. Ahí está. Y bueno, ya tenemos estos datos. Este valor lo puse, aunque está de más, aquí yo lo puse de más. Ya sabes que la longitud de A, pues son los 12 metros. 3, 6, son 9 y 3 son 12. Aquí tenemos 6 y aquí también tenemos 12. Entonces, simplemente haciendo esa suposición aquí, que decimos que LA entre D para la rama A es 12 entre el diámetro, para B es 6 entre el diámetro y para C es 12 entre el diámetro. Ahí está. Ahora también un punto importante para calcular el factor de fricción es conocer la rugosidad relativa, y la rugosidad relativa la calculamos pues dividiendo el diámetro entre la rugosidad de pared. En este caso, como tenemos un acero cédula 40, es un acero comercial, por lo tanto, la rugosidad para el sistema internacional va a ser de 4.6 por 10 a la 5. Ya está. De ahí lo tomamos. Y ahora simplemente dividimos el diámetro entre la rugosidad de pared. Y me da una rugosidad relativa de aproximadamente 5.78 por 10 a la 2. Si tienes dudas acá de los números, quieres verlos completos, le das clic derecho, formatos de celdas, general, y ahí te da el valor preciso, 578.26087.
Ahí está el valor de la rugosidad. Dicho esto, ya podemos pasar a proceder con nuestras iteraciones. Entonces, vamos acá. Vamos a la iteración número 1. Ponemos el circuito 1 y el circuito 2. Tenemos la tubería A y la tubería B para el circuito 1, la B y la C para el circuito 2. Ahí está. Entonces aquí volvemos a ver que esta, la del ramal A, tiene un valor que va a favor de las manecillas de reloj, por lo tanto, este debería de ser un caudal positivo, ¿sí? En cambio, el ramal en B, para este caso, pues va en sentido contrario de las manecillas de reloj, por lo tanto, este tendría un valor negativo. Para la parte de abajo también, en este caso, tendríamos que el valor del ramal en B tendría un sentido horario, mientras que el ramal en C tendría un sentido antihorario, por lo cual este sería positivo y este sería negativo. ¿Qué hicimos aquí? Bueno, primeramente vamos a suponer los valores de los caudales para A, para B y para C. Entonces, como estos comparten el circuito 1 y 2, este y este deben de ser completamente iguales. Y acuérdate que la suma de todos estos tiene que darme 0.01. ¿Sale? Aquí yo le metí una condición especial a este programita y le dije que me dijera que si es horario o es antihorario. Entonces, esto de aquí lo proponemos en una sección, acá. Mira, yo voy a poner horario y antihorario en esta sección que está aquí. A esta celda la voy a llamar horario. ¿Cómo cambio o cómo nombro la celda? Le doy clic acá, selecciono aquí, me va a aparecer C25 o C28, lo borro y le digo horario y luego le doy enter y con eso renombro la celda. También nombro ahora sentido antihorario en esta parte de aquí y bueno, damos lo mismo, damos enter y ya se llaman así, así de simple. Ahora, aquí hice una lista, aquí nada más para que pudiera trabajar. ¿Cómo se hacen estas listas? Bueno, si no sabes hacerlas, lo que haces aquí, te voy a poner un ejemplo aquí, le das clic a la celda que tú quieras ponerle y te vas a la sección de datos, te vas a la sección de columnas, aquí le dices validación de datos, te vas a donde dice cualquier dato, le dices lista y le das el rango que vas a estar seleccionando, ¿no? En este caso, seleccionas estas dos, ahí, y le das a aceptar. Y con eso te habrá generado una lista. Y aquí ya puedes seleccionar tú si es horario o antihorario, como tú quieras. ¿Sale? Pues así es como se hace esta parte de aquí. ¿Para qué me va a servir esto? Bueno, en un momento te explico por qué. Y por qué no puse un negativo desde aquí. Porque afecta todas mis ecuaciones. El valor de Q en esta sección tiene que ser positivo. En esta sección también tendría que ser positivo el Reynolds. Si aquí tengo un valor de Q negativo, el Reynolds es negativo. Y por lo tanto no me daría un valor correcto del factor de fricción. El único cambio que se va a hacer aquí es en esta. Decíamos que si el flujo va en sentido horario, tanto el valor de Q como el valor de H iban a ser negativos y por eso puse esa condición. Entonces aquí puedes ver, puse una condición, sí. Dije, si esta celda que está aquí es antihorario, pues multiplícame ese valor, el resultado de este valor que está aquí, por -1, ¿sí? Si es antihorario, si es horario, pues déjalo normal. Simplemente multiplica el valor de K por Q al cuadrado y déjalo así para que el valor siga siendo positivo, que es el caso anterior. Aquí yo no le puse la condición porque el A siempre va a ser positivo, pero en el B, como va a ser negativo, entonces yo ahí le pongo la condición de que sea negativo en el caso de ser antihorario. Lo mismo para esta parte de aquí, como ahí es horario, pues aquí me lo tiene que dar positivo. Entonces ahí ya toma el valor de Q como si fuera positivo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es en sentido horario. Entonces esa es la única excepción. Entonces aquí yo lo manejo todo positivo siempre. Lo único cambio que va a hacer es aquí, ¿sí? Aquí este cambio y ahorita vemos qué otros cambios puede haber también acá. ¿Sale? Bueno, disculpen, me pasé de lo mismo en cada una de las secciones, ¿no? Entonces ya está, el caudal que propusimos, la condición, el número de Reynolds, pues ya sabes que es con la ecuación que me decía que el número de Reynolds es igual a caudal por el diámetro entre área por la viscosidad cinemática. Y entonces calculamos de esta manera. El caudal que está propuesto ahí, el caudal es este que está aquí, por el diámetro es este que está aquí, dividido entre el área por la viscosidad cinemática. No te olvides de dejar fijos los valores que van a ser fijos. Lo único que va a ir cambiando a lo largo de mis iteraciones es el caudal. Los damos enter y tenemos entonces el valor de la, del número de Reynolds. Ya sabes, si esto se pone medio fresa ahí, pues lo cambias acá y ya está. Y listo.
El factor de fricción con la ecuación. Ya sabes cuál es la ecuación. Si tienes dudas, acuérdate de la sección anterior, copia nada más del cuadrito que hemos estado manejando, copia la ecuación. Y aquí va a ir la rugosidad relativa, que es esta que tenemos acá. También recuerda que ese valor es fijo, la rugosidad relativa. Y aquí va a ir el número de Reynolds para cada una de las ramas. En este caso, pues sería este que está aquí. ¿Sale? Ahí está. Puedes pausar el video e ir viendo las ecuaciones para no equivocarte. Ahora, el valor de K para la rama A tenía que ver mucho pues con las ecuaciones que propusimos. Aquí están, bien. Para la rama A nos quedaba pues de esta manera. Y esta ecuación es la que estamos metiendo en esa celda. Acuérdate que este viene de la tubería nueva y limpia que tiene un valor de 0.022, ¿sale? Este valor del factor de fricción es el que acabamos de calcular hace un momento y esta es la longitud entre el diámetro y bueno, esto ya te lo sabes del que vimos hace un rato. Lo mismo va a pasar para cada uno de los casos. Para B tenemos esta expresión que está aquí y para C tenemos esta expresión que está aquí. Tú puedes pausar el video y revisar la celda para ver que los resultados estén correctos, ¿sale? Bien, dicho esto, ya vimos cómo vamos calculando pues el número de Reynolds para cada uno de ellos y el factor de fricción y el valor de K. Recuerda que el valor de K es solamente una sección, ¿sí? El valor de K en este caso sería todo esto hasta aquí, hasta antes de este valor que está aquí. Todo esto es K para A. Para B, todo esto de aquí, incluido esta parte de acá, todo esto de acá con este que está aquí sería K. Ya multiplicar por Q es otra cosa, pero esto de aquí dividido entre esto es K. Para C, todo esto que está aquí, hasta esta multiplicación, todo esto de aquí va a ser K. Y luego ya multiplicamos por C, eso va a ser K. Entonces, de esa forma se calcularon las K para cada una de estas secciones. ¿Sale? Bien. Entonces, ya que tenemos el valor de K para cada una de ellas con su ecuación correspondiente, esto es para A, esto es para B, ahí está, y tenemos los valores de K, listo, sin ningún problema. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Déjenme poner esto en general, aceptar. Y bueno, tenemos el valor de K. Ahora, para conocer el valor de la pérdida, HA y HB, pues lo que tenemos que hacer aquí es multiplicar el valor de K, este que está aquí, por el valor del caudal al cuadrado. Este es el caudal al cuadrado, mira, ahí está, por el caudal al cuadrado. Aquí se puso la condición. ¿Qué condición? Si es antihorario, pues hay que multiplicar ese valor por -1, porque es negativo ese valor, por todo lo que hemos visto por la metodología de Cross. ¿Sale? Entonces ahí está. Tenemos un valor negativo. Listo. Ya está. El siguiente paso, pues se ve prácticamente aquí, es multiplicar 2K por Q. Simplemente aquí digo 2 por K por Q y listo. Si esto de aquí yo lo hubiera dejado negativo, aquí me daría un valor negativo y eso sería incorrecto. Entonces aquí tiene que ser positivo por la metodología. Y sucede lo mismo. Multiplicamos igual de esta manera y me da este valor de 2K. Ya está. Listo. Ahora sí, aplico la regla, la sumatoria de H. Entonces, hago la sumatoria de H. Aquí está este negativo que viste en la presentación que se puso. Aquí simplemente por esta condición que vimos acá, que es antihorario, por eso se hace negativo. Entonces, resta este menos este y me da un valor de 0.42. Ahora hacemos la suma de esto que está aquí y me va a dar un valor de 33.393.4. ¿Sale? Ahora, para conocer el delta Q de la sección 1, pues es simplemente dividir este valor entre este valor que está aquí y listo. Ahora, para conocer los porcentajes, que eso es lo que me importa y el libro no me estaba diciendo, ¿cómo se hace esto? Bueno, esto simplemente se hace dividiendo este valor que está aquí entre el valor de Q. Y ahí obtengo para la rama A cuánto es el porcentaje. Entonces ahí vemos, ahí está el porcentaje para A y ahí está el porcentaje para B. Pero ustedes dirán, profesor, ¿cómo es que sale ese 0.38? Si tú no prestas atención en lo siguiente que te voy a decir, no vas a darle al resultado correcto y te vas a estar complicando mucho. Por lo general, las celdas aparecen así, donde dice general. Ahí está, general. Y esos son los valores. Si eso a mí no me dice nada en porcentaje, entonces yo le digo a la celda, selecciono la celda y le digo que lo ponga en porcentaje. Digo, ponlo en porcentaje. Ahí está. Y aquí también me lo va a poner en porcentaje. Y lo buscamos. Ahí está. Y ahora sí tengo los valores en porcentaje. Ten mucho cuidado de poner esto en porcentaje porque si no, se va a hacer muy complicado saber hasta cuándo parar las iteraciones. Entonces ahí está para la sección 1.
Para la sección 2 es simplemente copiar la parte de arriba de la sección en B, simplemente la modificación va a estar acá. Como ahora es, perdón, en H, como ahora es sentido horario, este valor va a ser positivo y el valor que tenemos aquí va a quedar positivo. Lo mismo va a suceder acá, son las mismas ecuaciones, nada más que estos para A, para B. Para el Reynolds, acuérdate que ya es la parte del, el caudal por el diámetro, el área y la viscosidad cinemática, ¿sale? Ahí está, eso no va a cambiar. El factor de fricción también va a ser exactamente la misma ecuación, simplemente va a cambiar este valor que está aquí, que es el número de Reynolds para el caso de C, ¿sale? Ahí está, y esta sigue siendo la rugosidad relativa, listo. Calculamos K, ya sabes también, esto viene de las ecuaciones, te decía yo, en esta parte es importante poner bien esa ecuación. En C, esta parte de aquí hasta acá, todo esto de aquí, eso es lo que vale C y eso es lo que estamos escribiendo nosotros aquí, ¿sale? Ahí está. Y entonces, pues, calculamos. Y aquí acuérdate que yo lo que hice fue quedarme con esta parte, es el área por 2 veces la gravedad. Entonces simplemente lo puedes poner así o lo puedes poner de esta manera, no hay ningún problema. Y eso va a ser el valor de K. ¿Ok? Bien, ya que tenemos ahora el valor de K en C, pues ya está todo hecho. Y ahora solamente calculamos el valor de H. Y H tiene una condición. Si este es antihorario, ya te expliqué por qué ese es antihorario, simplemente ahora este valor de H aquí tiene que ser negativa. Y por eso es que multiplica por -1, porque es antihorario. Y ahora sí, calculamos 2K por Q. Y esto ya sabes que se hace, pues este tiene que ser igual al de arriba, no hay ningún problema. Pero en la parte de abajo, aquí sí tenemos que calcular 2 por K por Q para la rama en C. Y ahí está, listo. Ya tenemos el valor de 2K por Q. Hacemos la sumatoria de esta sección y hacemos la sumatoria de esta sección y sacamos el delta Q de la sección 2. ¿Sale? Ahí está. Nuevamente calculamos los porcentajes de la misma forma. El delta Q entre el valor del caudal que está aquí. ¿Sale? Nada más ten en cuenta algo aquí, fíjate si eres muy atento. Aquí en esa sección, mira, aquí acuérdate que los dos, este es negativo y este es positivo, porque va en sentido horario, entonces el resultado va a ser negativo. Ahora, en este que está aquí, presta atención que aquí le puse un menos. ¿Por qué le puse un menos? Porque este es sentido antihorario. Aquí va a ser menos. Podríamos poner un condicional sí también ahí para no estarle poniendo, pero se me hizo más fácil ponerle el menos y asunto resuelto. Pero hazlo como tú quieras. Puedes poner un condicional sí también, si es antihorario, una misma condición que igual que en H, y ya te va a multiplicar por -1, si no, te lo va a dejar positivo. ¿Sale? Ahí está. Y entonces ahí tenemos los porcentajes. Ahí están. Esto pues está más arriba del 1%, está mucho más abajo y se está mucho más arriba. Entonces este no me sirve. Y aquí es donde empieza lo bueno de las iteraciones. Ya que conozco esto, esto no funcionó. Estas propuestas que yo hice no son correctas. Ahora lo que voy a hacer es simplemente voy a agarrar y voy a copiar esta que está aquí. La copio y la pego en esta sección. La copié y la pegué. Hasta ahí todo bien, me va a dar los mismos valores. ¿Qué pasa cuando hacemos la iteración 2? Te dije una condición. La condición 2, el valor de QA va a cambiar. ¿Cómo cambiaba? Pues bueno, simplemente era restarle a esta, restarle el valor de delta Q que ya habíamos calculado. Y eso me va a dar el nuevo valor de QA. ¿Sale? Ahí está. Y decíamos, te decía yo en las diapositivas, ojo, no calcules luego el valor de QB o el valor de la rama B, calcula C. ¿Cómo se calculaba C? De la misma forma que se calculó en A. Tomamos el valor del caudal propuesto en C y le restamos el valor del delta Q que tenemos acá. Nada más ten en cuenta también algo bien importante que no se te vaya a pasar en este cálculo. Acuérdate que este es sentido antihorario, por lo tanto, este tiene que ser negativo. Entonces, para ahorrarme tantos cálculos, simplemente le pongo que es menos K9, que es este que está aquí, el valor del caudal en C. Entonces, este es negativo y ahora sí, este valor se lo voy a restar a este valor que está aquí, ¿sí? Y entonces me va a dar un valor negativo. Es correcto el valor negativo, pero acuérdate que yo estoy manejando un condicional. Entonces, para no afectar mi condicional, multipliqué por ese -1. Entonces, no te sorprendas. Solamente para respetar mi, condicional, porque si no aquí me da un negativo y le va a dar en la torre a todos mis cálculos. Entonces, por eso aquí yo quiero que quede positivo, aunque tú sabes que el resultado tiene que ser negativo, ¿sale? Entonces, ahí está. Y entonces, ya calculé para el caudal en C y en A. Ahora,
decía aquí que calcularas el delta, sumaras el delta Q1 y el delta Q2 para el incremento en Q. Pero para mí fue más fácil hacer lo siguiente. Yo sé que el total del caudal es 0.01, entonces para calcular la rama en B, simplemente digo, pues a ese 0.01 réstale A y réstale C, y con eso obtengo el valor sin tanto problema. Doy Enter y listo, ya está todo completamente calculado. Es el mismo valor si tú sumas de la manera que te dice el problema. Yo lo decidí hacer así y funciona de la misma forma. Tenemos esto que está aquí, esto es igual, acuérdate que estas son iguales, esto es para la rama en la sección 1 y para la sección en 2, aquí es antihorario y aquí es horario, ¿sale? Ahí está. Entonces, ya con estos nuevos cálculos, en automático la hoja hará los cálculos correspondientes. Aquí no sé por qué me está dando ese valor, pero bueno, es un valor aceptable. Tiene un valor racional, nada más que aquí la celda está poniéndose un poco payasita. Vamos a ver, ahí está, mira. Va a recorrer una cifra. Entonces, esta va a ser lo mismo, va a ser las mismas operaciones que hizo esta de acá. La única modificación fue aquí, en los caudales, y eso fue todo. Y entonces ya en automático mi hoja está calculando todo lo demás. Las ecuaciones siguen siendo las mismas, mira, no cambié nada, solamente cambiaron los caudales. Ahí está. Y bueno, obtengo lo siguiente, ¿no? Aquí está mi razón de cambio y tenemos que aquí es mayor al 1%, aquí también es, bueno, aquí es mucho menor al 1% y aquí es mucho mayor y aquí nos vamos. Estos no coinciden, por lo tanto, esto estaría incorrecto. Ahora, ya que hice toda esta parte, ya lo demás es fácil, ya no tengo que hacer nada. Lo único que hago es copiar esto de aquí, copiar así como está, le doy control C y lo único que voy a hacer aquí es simplemente dejando una celda, porque aquí también hay una celda, dejo una celda, copio y pego y en automático el programa me hará todo lo demás. Copio y pego, me da todo lo demás que está aquí y ya hace esos cambios en automático. Mira cómo está programado, le resta esta menos esta, aquí también hace ese cálculo que te decía yo, que es esta menos esta, con la condición que yo le puse para que me quedara positivo, ya lo hace en automático. Y en la iteración 3 también puedo ver que esto no se cumple con lo estimado al 1%. Por lo tanto, este tampoco me sirve, lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a copiar toda esta sección que está aquí, copio y pego, le doy control C y luego la pego en otra parte, obviamente dejando una celda de espacio, copio y pego, y ahora en la iteración 4 puedo ver que los resultados, aquí le voy a poner que disminuya 1 también para que se vea el valor, ahí está, disminuyendo en la iteración 4 yo puedo ver que este es menor al 1%, este es menor al 1%, este es menor al 1% y este es menor al 1%. Entonces, yo puedo decir que este o esta condicional ya es aceptable y me puedo quedar con ella para resolver este proceso. Para que me creas lo que yo te estoy diciendo, voy a mover esto que está aquí. Un momentito nada más para que veas que copiar y pegar es exactamente lo mismo. Fíjate, ya como en la línea 2 ya programé todo, ya nada más la sección 2 la copio y la pego. Ahora, si yo quisiera hacer una iteración más, quisiera yo calcular una iteración 5, lo que hacemos aquí es dejar una celda de espacio y damos control V. Y mira, aquí nada más para ajustar mi tablita, que se movió un poquito, ahí está, listo. Y mira, ya voy a tener una iteración 5, ya no hice ninguna modificación, lo puedes ver en este caso. Ahí está, y vamos a ver cuáles son los resultados. Mira, los resultados aquí también son más pequeños que el 1%, pero todavía este es mucho más pequeño que este otro. Ya viste, ya no hice ningún cambio, nada más copié y pegué y ya en automático mis celdas me van dando los resultados. Entonces, para mí es más que suficiente quedarme con el punto número 4, es aceptable, entonces me quedo con ese paso. Ya viste, nada más programa la primera y la segunda, después nada más copias la segunda para cada una de sus iteraciones y donde tú consideres que es el valor correcto, pues bueno, quédate con ese valor. Eso es la técnica de cross, está relativamente sencillo, un poquito complicado, no te voy a decir que no, pero pues ahí tenemos los resultados. Entonces yo me voy a quedar con las iteraciones en 4, voy a deshacer este último cálculo, nada más lo puse para que veas que ya solita las hojitas de cálculo van haciendo el cálculo y no nos cuesta tanto trabajo, ¿no? Entonces ahí está. Entonces ahora yo me quedé ya con la iteración 4 porque el valor es menor al 1%, listo. Ahora lo que tengo que ver es cuánto es el caudal en cada una de las ramas, esto ya es sencillo. Pues simplemente ahora copio, digo que esta es igual a esta que está aquí, y luego esta es igual a esta que está aquí, y esta es igual a esta que está aquí. Esto me lo está dando en metros cúbicos por segundo.
Ahora, para conocerlos en litros por minuto, pues simplemente es multiplicar este por 60,000. Ahí está. Y verifico que estos resultados sean iguales, ¿no? Entonces digo aquí igual suma, aquí me tiene que dar 0,01, es correcto, y aquí me tiene que dar los 600 litros por minuto, y entonces es correcto. Y aquí están mis caudales para A, para B y para C. Para A tenemos 204,09, para B 227,11, para C 168,78. Y podemos ver que el caudal más grande sigue estando en B y el caudal más chico sigue estando en C. Y bueno, es todo por mi parte. Espero que el video te haya gustado. Ya sabes, si te gustan los videos, si te llevaste algo de aprendizaje, pues apóyame suscribiéndote al canal y dejándome tus comentarios. Muchas gracias.